Paz de Cristo, amigos y familiares, iglesia. Estamos aquí una vez más para compartir palabra de Dios a sus vidas. Yo quiero agradecer al Señor a través de este medio por todo lo que Él ha estado haciendo en nuestras vidas. Hemos visto la mano poderosa de Dios obrando en muchas vidas a las cuales nosotros les hemos estado compartiendo palabra de Dios a través de videollamadas, a través de estos videos que estamos haciendo a través de YouTube. Y pues para nosotros, para mi familia, para mí es una bendición el que nosotros podamos cumplir de esta manera el llamado que el Señor Jesucristo nos ha hecho a cada uno de nosotros de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ese es nuestro llamado, ese es nuestro propósito, y debemos de aprovechar todos los medios posibles para que nosotros podamos ser de bendición a toda la gente que nosotros podamos. Y entonces, en este día yo quiero compartir palabra de Dios, yo quiero compartir un breve mensaje que mientras meditaba en la palabra de Dios, el Señor me dio. Y yo quiero que leamos, si me pueden acompañar, si quieren acompañarme, si tienen Biblia ahí cerca de ustedes o en su celular. Yo quiero que me ayuden a leer Juan capítulo 14, verso 1. Y dice así la palabra de Dios: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Una vez más dice así la palabra de Dios, San Juan 14, 1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y el tema tiene por título: cree en Dios, cree en Jesús. Dios, nosotros sabemos y conocemos que Él es el gran arquitecto y constructor de nuestras vidas. Él conoce todos nuestros caminos, Él sabe todos nuestros pensamientos, Él conoce nuestras emociones, nuestros sufrimientos, nuestros dolores, y Él conoce lo más íntimo de nosotros. Y nosotros podemos confiar en Él, de que en sus manos nuestras vidas están seguras. Amén. El Señor es el gran arquitecto de nuestras vidas. Él tiene el control de todas las cosas. Él es el gran constructor de todo lo que nosotros hoy día estamos viviendo. Sea bueno o sea malo, el Señor tiene control de todas las cosas. Y nosotros debemos estar confiados en Él, en que todo lo que está pasando es un propósito de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Y yo quiero compartir el punto número 1 acerca de este tema: cree en Dios, cree en Jesús. Y el punto número 1 nos dice así: en Él tenemos paz. Cuando nosotros creemos en Dios, cuando nosotros creemos en Jesús, en Él podemos tener paz. En Él tenemos paz y seguridad. Aún aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, nosotros no debemos de temer. Aún aunque la enfermedad, este virus, esta escasez, esta inseguridad esté golpeando al mundo, nosotros no debemos de temer. Nosotros debemos de tener paz porque creemos en un Dios todopoderoso, creemos en Jesús, creemos que Él es el gran arquitecto de nuestras vidas, el gran constructor de nuestras vidas, y que en sus manos estamos seguros. Amén. El Señor, Él es el Dios de paz. Él es Jehová Shalom. Así lo conocieron los antiguos. Así se refirieron acerca del Señor, como Jehová Shalom, el Señor de la paz, el príncipe de paz. Nuestro Dios, el Señor Jesucristo, es el príncipe de paz. Es aquel Dios que nos da la paz. Y Juan capítulo 14, verso 27, dice así la palabra de Dios, cuando Jesús estaba con sus discípulos y les enseñaba acerca de la palabra de Dios. El Señor Jesús le dijo estas palabras a sus discípulos: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El Señor le ofreció su paz a sus discípulos. El Señor le dijo a sus discípulos: no tengan miedo. Estas palabras el Señor se las compartió a sus discípulos acerca de que en Él podían tener paz. Si ellos ponían toda su fe, su confianza, si ellos creían en Él, ellos iban a poder tener paz en su interior, aún en el momento de prueba que se avecinaba, que se acercaba. El Señor Jesús estaba a punto de ser llevado a los gobiernos romanos para que luego Él fuera crucificado y fuera muerto, y entonces el Señor hablaba con ellos de todas estas cosas,
y les decía también al Señor que Él ya se iba a ir y que ya no iba a poder estar con ellos, y entonces todo eso les trajo incertidumbre, les trajo a ellos temores. Ellos no sabían qué iban a hacer ahora sin Jesús, sin aquel que había hecho tantos milagros, maravillas, que les había enseñado el camino, que les había hablado la palabra acerca del reino de Dios, acerca de cómo ellos iban a ser bendecidos de parte de Dios porque creían en Jesús. Y entonces todo eso a ellos les trajo cierta inseguridad, ciertos temores, pero el Señor Jesús los consuela y les dice estas palabras. Les dice así: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hoy el Señor, al igual que a sus discípulos, en medio de estos problemas, de estas circunstancias que nosotros vivimos, el Señor Jesús nos ofrece su paz. Nos ofrece su paz. ¿Por qué? Porque Él es el Señor de paz. Él es Jehová Shalom. Él es el príncipe de paz. Y Él tiene todo el poder y toda la autoridad para otorgarnos a nosotros, a sus hijos, a los creyentes, a los que han depositado toda su fe y su confianza en Él, en Jesús, a los que creen en Dios y creen en Jesús. Él tiene todo el poder para darle a esas personas esa paz, esa tranquilidad, ese gozo, ese amor, esa gracia, ese favor, esa misericordia, aún que todos nosotros necesitamos. Jesús nos ofrece hoy en este día su paz. Él nos ofrece en este día su ayuda. Él nos ofrece su protección. Él nos ofrece aún su guianza en medio de este tiempo de inseguridad, en medio de este tiempo aún de oscuridad, de muerte, de enfermedad, allá afuera, allá en el mundo. El Señor está allí para ayudarnos, para darnos su paz, pero es necesario que nosotros creamos en Dios y creamos en Jesús. Jesús le dijo a sus discípulos: creen en Dios, crean también en mí. Amén. Creen en Dios, crean también en mí, dijo Jesús a sus discípulos. Este es el tema. Cree en Dios, cree en Jesús. Amén. Punto número 2. Cree en Dios. Cree en Dios y Él te ayudará y te guiará de todo. Cree en Dios y Él te ayudará y te guardará de todo mal que quiera hacerte el hombre, o la enfermedad, o este virus, o esta plaga, o esto que está golpeando al mundo a través de este virus, de esta enfermedad. Si nosotros creemos en Dios, Él nos va a guardar, Él nos va a proteger, Él nos va a librar de todo este tiempo de muerte. Dios, Jesús, tiene el control de todas las cosas, de todo lo que estamos pasando hoy en este día, aún de este tiempo de inseguridad. En Él tenemos paz y tranquilidad. Si nosotros creemos en Dios, en Él vamos a tener esa paz y esa tranquilidad que cada uno de nosotros necesitamos, aún en este tiempo que estamos viviendo, en este tiempo difícil de incertidumbre, de no saber cuándo todo esto se va a componer. Los gobiernos, las noticias, los medios pueden decir muchas cosas de que esto va a durar aún hasta años, algunos han dicho, pero solamente Dios sabe lo que va a pasar. Y nosotros creemos a la palabra de Dios. Nosotros creemos que el Espíritu de Dios está dentro de nosotros y Él nos va a dar entendimiento para entender todas estas cosas que están pasando a nuestro alrededor. Y nosotros debemos creer más a la palabra de Dios que a la palabra que el hombre nos pueda dar, que el hombre nos pueda decir. La palabra del Señor es más importante, es más poderosa que cualquier palabra que cualquier hombre nos quiera dar, que cualquier noticia que cualquier hombre nos quiera dar. La palabra del Señor es más poderosa. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. Y si el Señor ha establecido este tiempo para que nosotros pasemos por esta lucha, por esta prueba, nosotros como hijos de Dios, creyendo en Dios, creyendo en Jesús, vamos a recibir esa paz, vamos a recibir ese gozo, vamos a recibir esa tranquilidad que nosotros necesitamos, y aún vamos a recibir ese ánimo, esa fortaleza, esa fe y esa confianza que necesitamos para sobresalir de este problema, de esta situación, y vamos a creer que el Señor tiene en control todas estas cosas que nos están aconteciendo en este día, y vamos a creer a la palabra de Dios, y vamos a creer en Jesús, y vamos a creer en Dios.
que Él nos va a ayudar a salir de todo esto que estamos viviendo hoy día. Amén, hermanos. Punto número 3. Dice, cree en Jesús. Cree en Jesús. Necesitamos hoy día más que nunca creer en Jesús, en el Señor, en nuestro Salvador, en nuestro Creador, en el gran arquitecto del universo, en el gran constructor de nuestras vidas. Nuestras vidas están seguras en sus manos. Él nos guardará en su mano. Él no dejará que nadie nos tome de su mano. Él no dejará que nada nos pase si no es su voluntad. El Señor aún proveerá todo lo que nosotros necesitamos, aún aunque miremos con nuestros ojos que hay escasez, que no hay trabajo, que no hay dinero, que no sabemos cuándo todo esto se va a componer. Nosotros debemos poner nuestra fe y nuestra confianza en Jesús, en el Señor, en Dios, en el Rey Todopoderoso, en el Rey que tiene todo recurso, toda riqueza, toda gloria en su mano. Y Él va a cuidar de sus hijos, Él va a cuidar de nosotros. Yo les animo, hermanos, amigos, familiares, iglesia, en este día, a que tengamos fe en Dios, a que tengamos confianza en Jesús, a que creamos que Él tiene el dominio y el control de todas las cosas que hoy día nosotros estamos viviendo. Sigamos adelante, creyendo y confiando en el Señor, que Él nos va a ayudar a salir de todo esto. Este es un tiempo difícil, un tiempo de inseguridad, un tiempo donde tal vez ya nos estamos cansando de estar encerrados. Mucha gente alrededor del mundo aún ya está protestando en contra de todo esto, de estar encerrados en sus casas, de no poder hacer nada. Pero nosotros necesitamos creer en Jesús, creer en Dios, y Él nos va a sacar adelante. Él nos va a sacar adelante. Él nos vaya a dar esa ayuda, esa paz, ese gozo que nosotros necesitamos. Jesús nos va a enseñar el camino a seguir. ¿Por qué? Porque Él es el camino. Él es la salvación y la vida eterna. Por eso es que debemos creer en Jesús. Cree en Jesús, cree en Dios, cree en su palabra, cree en sus promesas. Escucha lo que Dios dice, escucha lo que dice su palabra. No escuches lo que dice este mundo, no escuches lo que el hombre te quiere contar, lo que el hombre quiere depositar en tu corazón, depositar en tu mente. Escucha la palabra de Dios, escucha las promesas de Dios y crea las promesas de Dios, crea la palabra de Dios, que Él nos ayudará en todo tiempo, que Él nos extenderá su mano derecha y aún nos sacará del lugar donde nosotros nos encontremos, que aún aunque seamos pasados por el fuego no nos quemará, ni la llama arderá en nosotros, porque el Señor nuestro Salvador está con nosotros y Él camina de nuestro lado. Él camina de nuestro lado. Somos sus hijos y el Padre tiene cuidado de sus hijos. Hoy yo te invito a que creas en Dios, a que creas en Jesús y deposites toda tu confianza en el Señor, en Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén, hermanos. Amén, iglesia. Yo quiero terminar con una oración y vamos a hacerlo en el nombre de Jesús. Padre bendito, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este mensaje. Creemos, Señor, que tú estás en medio de toda esta situación que hoy día estamos viviendo y creemos que tú tienes control de todas las cosas porque tú eres el gran arquitecto y constructor de todo el universo y no hay nada que fuera de tu voluntad acontezca aún en todo el universo, aún en esta tierra, aún sobre la humanidad. Depositamos toda nuestra confianza, toda nuestra fe en ti, Señor Jesús. Gracias te damos, Padre, por tu bendición y por tu misericordia. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por escuchar este mensaje. Dios les bendiga, hermanos.